Share again o ya estoy sharing? No, todavía no. Ok, estamos en vivo en el grupo de Growing with CI. Bienvenidos, es domingo. Muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada porque tengo a mi compatriota y colega Diego Ojeda, profesor de español, que con su generosidad ha decidido compartir con nosotros muchas de su experiencia. Buenas tardes, Joana. Entonces, voy a dejar que Diego se presente ante ustedes. Diego. Hola, buenas tardes, Claudia. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este grupo excelente que se llama Grow with CI y del cual has formado una comunidad muy bonita. Y a mí me gustan mucho las interacciones que yo puedo ver entre los profesores en este grupo, porque pues como sabemos, a veces las interacciones por Facebook no son muy amables, pero en este grupo se caracteriza por ser amables. Sé que siempre que entro a tu grupo voy a encontrar amabilidad, un corazón, un abrazo, y por eso con muchísimo gusto estoy aquí. Oh, muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues muchísimas gracias a todos que están en vivo. Ya tenemos más de 13 personas en vivo. Reina, ya. Estamos felices. Muchísimas gracias a todos por compartir una hora con nosotros en el día de hoy. Hola Mary, hola Joan, hola Dee, hola Reina. Entonces, hoy vamos a hablar de la literatura en la clase de español y vamos a hacer una sesión en español. Me siento tan feliz porque es mi primer idioma, es el idioma que manejo. En este idioma me siento inteligente y hasta chistosa. Entonces, es una gran felicidad para mí. Entonces, muchas gracias. Diego va a compartir con nosotros muchísima información. Por favor, siéntanse en libertad de escribir sus comentarios y sus preguntas. Al final vamos a traer algunas de sus preguntas para que Diego nos dé su opinión sobre eso. Entonces vamos a empezar. Voy a poner ya estoy compartiendo, Diego, entonces si tú quieres poner tu presentación y podemos empezar. Muy bien. Entonces, ¿se ve? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, buenas tardes para todos nuevamente. A Claudia y a mí nos gustaría que nos dijeran desde dónde se están comunicando. Así que si pueden escribirle a Claudia ahí en el chat desde dónde se comunican, pues sería muy bueno. Es siempre bueno saber eso. Y Claudia nos puede comentar más adelante. Como dijo Claudia, mi nombre es Diego Ojeda y soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Y he enseñado español como segunda lengua aquí en los Estados Unidos por 20 años y enseñé español como primera lengua en Colombia durante 13 años. Así que por favor no saquen las calculadoras ni hagan la suma, porque eso sería demasiados años y los dígitos no les van a alcanzar en la calculadora. Así que hoy vamos a hablar sobre, hoy vamos a hablar sobre la vida, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre nuestro papel en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre cómo vemos nosotros a los demás en el mundo. Hoy vamos a hablar acerca de nuestras interacciones con la gente que amamos, nuestras interacciones con la sociedad, nuestras interacciones con la gente que nos rodea. Hoy no vamos a hablar de literatura, porque si decimos que vamos a hablar de literatura, en nuestra mente hay una formalidad. Y que es, lo explico y lo digo, lo traigo a colación, porque a veces cuando hablamos de literatura la gente siente que es un mundo aparte. Cuando nosotros le hablamos de literatura a nuestros estudiantes, los estudiantes sienten que este profesor va a hablar de una galaxia diferente y que esa galaxia va a ser muy difícil de entrar, precisamente porque para entrar y entender esa galaxia que es la literatura, vamos a tener que conocer y saber de memoria mucha información. Así que hoy no vamos a hablar de literatura. Y cuando quieran hablar de literatura con sus estudiantes, les pido que por favor les hablen de qué es la literatura. La literatura somos nosotros, la literatura es la vida. Sucede que hoy vamos a hablar sobre la literatura en la clase de español como segunda lengua, porque es que ese es nuestro trabajo. Y si no le pongo ese título, no hay 13 personas mirándonos hoy en el webinario,
no hay como una motivación. Todos queremos recibir cierta motivación, así que el título es una motivación. Muy bien. Entonces, ¿qué es la literatura? Bueno, siempre vamos a nuestro amigo el diccionario, ¿no? Y entonces, la literatura, bueno, esto no lo dice el diccionario, pero es parte de lo que es la literatura. La literatura es una forma de plasmar sentimientos. Nosotros podemos plasmar sentimientos de muchas maneras. Podemos dar un golpe en el hombro, podemos abrazar, podemos besar, podemos plasmar nuestros sentimientos de muchísimas maneras, pero la literatura nos permite también hacer eso. Por eso estamos hablando de la vida, porque la vida está llena de sentimientos, buenos o malos, positivos o negativos, no importa. Es lo mismo con la literatura. La literatura también es una forma de plasmar ideas. Plasmar es poner huella, ¿no? Dejar una huella en otra persona, dejar una huella en la sociedad. Entonces, a través de la literatura nosotros también podemos plasmar ideas. Pensemos en otras formas de expresión y otras formas de arte. Pensemos, por ejemplo, en el cine, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la música. El cine y la música están expresando ideas también. Y por eso, cuando nosotros vemos una película o cuando nosotros buscamos algo por internet, tenemos que tener ojos críticos para saber qué es lo que realmente nos quiere decir esa película, esa canción o ese recurso en internet. No es solamente cuál es el instrumento que voy a sacar de aquí, qué herramientas voy a sacar de aquí. Ojo, porque todo tiene una idea por detrás, ¿sí? La literatura también. La literatura es una forma de plasmar formas de pensamiento. Precisamente esta mañana yo tenía una discusión con una querida amiga y hablábamos acerca de qué es un poema, por ejemplo, ¿no? Y qué significa que a una persona le dediquen un poema. No siempre eso significa que todo lo que escribiste en el poema es lo que le quieres decir a esa persona. Pues si esa fuera la idea, pues tomas el teléfono y le dices, oye, esto es lo que te quiero decir, ¿verdad? Tú estás expresando formas de pensar, estás plasmando tu visión de mundo a través de la literatura. Y si lo pones en un poema y tú compartes esos poemas con un público, no es que quieras decirle eso al público, que así son ellos. Lo que quieres es que el público como que vea lo que tú dices y lo que ellos piensan y lo unen para tener su propia idea. Entonces, la literatura son muchísimas cosas, porque a pesar de que solamente tengo 3 cosas aquí, sentimientos, ideas y formas de pensar, esto es bastante, y cubre bastantes cosas. Muy bien. El diccionario dice que la literatura es el arte de la expresión escrita o hablada y que tenemos diferentes expresiones. Tenemos la lírica que se refiere a la poesía. Tenemos la narrativa, que se refiere a las historias, a los cuentos, a las novelas, y tenemos el teatro, que se refiere a la parte dramática. Entonces, nosotros podemos expresar esas ideas, esos sentimientos y esos pensamientos a través de estas 3 formas grandes que envuelven lo que es la forma como se presenta la literatura. Ahora, no cualquier cosa es poesía, ¿verdad? No cualquier cosa es narrativa o no cualquier cosa que parezca como en forma de diálogo es dramática. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque para que la literatura realmente exista, tiene que comunicar esas 3 cosas de las que hablamos inicialmente: sentimientos, ideas y pensamientos. Si solamente te enfrentas a un poema, digámoslo, muy plano, ¿sí? A este escritor le dio por escribir: a ella le gusta la gasolina. Dame más, dame más, dame más gasolina. ¡Qué inspiración! Bueno, en ese pedazo de poema
¿Existen esas tres condiciones de las que hablamos? No. Entonces, cuando nosotros seleccionemos poesía para nuestros estudiantes, tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos porque ese es el gancho, esa es la motivación, eso es lo que le va a hablar a ellos acerca de su vida. La misma cosa pasa con la narrativa. Si tú empiezas a leer una pequeña historia y en la historia dice, la niña tenía un perro, el perro era bonito, caminaban por el parque, qué bonito día, la niña ama a su perro. Ok. ¿Qué te está dejando esa pequeña historia? Entonces, tenemos que aproximarnos a la enseñanza de la literatura con una mente abierta, pero también con una mente crítica. ¿Qué es lo que vamos a llevar a nuestra clase? No podemos llevar cualquier cosa solo por el hecho de que ellos lean, ¿sí? Y hay muchas cosas, hay cantidad de cosas que nosotros podemos, de donde podemos escoger. Muy bien, Claudia, ¿hay alguna pregunta relevante en este momento con respecto a este tema? No, en este momento no. Pienso que te quería contar de que tenemos personas de Georgia, tenemos personas de Pensilvania, Nueva Inglaterra, Pensilvania más, de New Jersey, de Tampa, de Michigan, California, Qué bien. West Virginia, Carolina del Sur. Entonces, esto es fantástico. Y simplemente quería mencionar lo poderoso que es el comentario que haces a no cualquier cosa es, no cualquier historia, no cualquier texto es literatura. Es la Claro. importancia de expresar esos sentimientos, ideas y pensamientos. Y tu anotación de la canción de la gasolina me hizo recordar momentos en Colombia. Muy bien. Y es que a veces nos pegamos de eso, ¿no? Y la gente se siente romántica con un tipo de texto así. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, en fin, gracias, Claudia. Entonces, ¿por qué es importante la literatura? Entonces, como dice ahí, comunica, ayuda a difundir la cultura y los conocimientos, hasta la misma historia. El otro día alguien me dijo por alguna conversación que tuvimos también, Jope, tú debiste haber sido sociólogo, tú debiste haber sido historiador, ¿sí? Lo que pasa es que estudié literatura, ¿sí? Y cuando tú estudias literatura, estás tomando de la parte de la cultura, estás tomando conocimientos de la antigüedad, estás tomando de la historia para unir todo y tratar de expresarlo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, miren, lo que estoy tratando de decir aquí, queridos profesores, es que si nosotros dedicamos tiempo a trabajar la literatura en nuestras clases de segunda lengua, los estudiantes van a aprender mucho más que simplemente adquirir cierto vocabulario. Y tocamos entonces ese punto tan importante que es el punto de los estereotipos, que es el punto de que de pronto nos veamos más poderosos que las comunidades que viven en los países latinoamericanos. Si nosotros conocemos la cultura, la historia de los pueblos a través de la literatura, eso nos está generando un respeto por esas comunidades. Y entonces, cuando leamos en un librito que toda la gente en Guatemala es pobre y no tiene para comer y huele feo, inmediatamente una bandera roja salta y dice, no, esto no es lo que yo he visto. De la gente de Guatemala, he visto la hermosura de los tejidos que hacen, he visto la hermosura de los diferentes dialectos que tienen en sus diferentes comunidades, he visto la hermosura de la piel de su gente. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que traer literatura a nuestras clases, para evitar el estereotipo constante al cual están bombardeados, con el cual están bombardeados nuestros estudiantes casi todos los días a través de textos que, si bien repiten las palabras constantemente, no están dando un mensaje
ni adecuado, ni justo de las comunidades nuestras. Perdón, es que me pongo así como medio, no estoy de mal genio, todavía estoy bien. ¿Por qué es importante la literatura? La literatura da a conocer acontecimientos de interés social y desde el punto de vista de adquisición de segunda lenguas, eso amplía el léxico de nuestros lectores, ¿sí? Es decir, eso le permite a nuestros lectores hablar de una manera más adecuada acerca de un tema social, ¿sí? Y la literatura te va a traer palabras diferentes a las palabras que se usan en la cotidianidad, pero serán palabras que te ayuden a expresarte muchísimo mejor, de mejor manera. En últimas, estamos hablando de la economía del lenguaje que tanto defendían Cortázar y Borges. Es decir, tratar de decir lo máximo en menos. Y a mí me parece que eso para el estudiante de segunda lengua es un reto muy bonito, porque cuando el estudiante usa menos para decir más, un estudiante de segunda lengua es capaz de impresionar y de comunicar más efectivamente al nativo al que le está hablando, a su audiencia nativa, por decir algo así. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los efectos de la literatura en nuestros estudiantes? O sea, aparte de lo que hemos hablado, ¿cómo los beneficia a ellos? Primero, les ayuda con un desarrollo sano de su universo emocional e intelectual. Es decir, cuando tú traes, por ejemplo, poesías que están hablando acerca de diferentes momentos emocionales de los autores, tú estás viendo un ejemplo, ¿sí? Estás viendo un ejemplo real, lo estás leyendo, lo estás viviendo, si lo estás entendiendo. Entonces empiezas a entender que el universo está lleno de diferentes emociones. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el mundo, a veces en el mundo real, a veces nosotros no tenemos la posibilidad de experimentar todas las emociones que existen por una u otra razón. ¿Sí? Si venimos de una familia que nos ama, pues experimentamos mucho amor. Si venimos de una familia para la cual no somos importantes, pues experimentamos lo opuesto. Pero hay sesgos, hay diferentes matices que también tienen que ver con el desarrollo emocional, con las sensaciones, con los sentimientos, que solamente podemos descubrir a través de la poesía y de la literatura. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Que cuando crezcas, entonces vas a poder expresarlo a alguien, ¿sí? Y no solamente vas a tener la opción de te quiero o te odio, ¿sí? Sino que vas a tener muchos más elementos ahí de los cuales tomar. El universo intelectual, como hablábamos, la literatura es una expresión de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, la literatura está comunicando lo que ha vivido una sociedad en ciertos momentos. Para aquellos profesores de la clase de AP Literatura, nosotros lo sabemos muy bien porque nosotros estudiamos los contextos sociales que han influenciado cada uno de los textos que tienen que leer nuestros estudiantes y vemos claramente cómo eso se une. A veces se une más con el aspecto personal. Sí, por ejemplo, si hablamos de Miguel de Unamuno y su filosofía de la vida, eso se refleja en lo que él ha escrito también, no siempre con el universo intelectual o cultural. Muy bien, la literatura fortalece el pensamiento crítico, es decir, no tragamos entero. Claudia, ¿cómo se diría no tragamos entero en inglés? ¡Ah, no! No, vamos a preguntarle a los profes que están con nosotros, Diego, ¿cómo se dice no tragar entero en inglés? ¿Cuál es la expresión idiomática no tragar entero en inglés? Bueno, cuando la tengas me dices, me interrumpes. Te digo. Sí, entonces simplemente a través de la literatura, como estás expuesto a tantos puntos de vista diferentes, eso genera en ti una conciencia crítica, es decir, una conciencia crítica no es más que un punto de vista diferente o muchos puntos de vista diferentes frente a una situación. Si tú solamente has estado expuesto frente al poema de la gasolina o frente al cuento de la niña en el parque,
eso realmente no estimula el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, ahí el valor de la poesía. Muy bien. Desarrollar empatía. Nosotros podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el autor. Nosotros podemos sentirnos cercanos al autor o muy lejos del autor. Pero lo cierto es que de alguna manera la literatura está interpretando la visión del mundo del autor y entendemos nosotros que hay gente que ve el mundo de manera muy diferente a como nosotros la vemos. Y eso es la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos de otra persona y tratar de caminar el mundo con esos zapatos, lo que es imposible. Pero por dentro, sí, en tu pensamiento lo puedes hacer y puedes generar esa conexión. ¿Alguien contestó sobre la pregunta? Swallowing whole es literal, pero no creo que tengamos más. Swallow como tragar, whole, the whole thing, pero no creo que se dice así. Ok, muy bien. No sé. Sí, la literatura. Take it with a grain of salt. Ajá. Puede ser porque como yo no sabía, entonces no sé qué significa en inglés. So take it with a grain of salt, como no se lo trague entero, sino que just take it with a grain of salt. Ok, muy bien, sí, no se lo trague entero. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a los participantes. Han ganado un premio. Sí. Gracias, Rebeca. ¿Sabes qué? Le vamos a dar un premio a Rebeca. Le voy a mandar mi librito. ¿Oyes? Rebeca, no te puedo creer. Muy bien. Yeah. Entonces, nos va a hablar más de su libro que escribió de poesía para los niveles primarios. Y eso es una pregunta. No sé, Diego, si estás listo para una pregunta en este momento o quieres que me espere un momento. No, sigamos aquí y cuando hablemos del librito, entonces hablamos de la pregunta de eso, ¿oyes? Perfecto. Muy bien. Pasa algo muy interesante con la literatura, que es que cuando nosotros estamos expuestos a ella, empezamos como a sentir que nosotros también queremos decir cosas. Y nosotros podemos hacer ejercicios con nuestros estudiantes en los que les permitamos desarrollar la creatividad a través de la literatura. Yo tengo un webinario en mi canal de YouTube que es gratis, en donde doy pasos de cómo ayudar a los estudiantes a que trabajen con las figuras literarias, a los estudiantes de segunda lengua. Pero lo que puedo decir aquí es que el símil es una herramienta perfecta para trabajar con los estudiantes de segunda lengua y trabajar la poesía, es decir, la comparación. Entonces, de pronto después Claudia pueda compartir mi blog o pueda compartir mi canal de YouTube para que la gente busque ese webinario gratuito. Por supuesto. Gracias. La literatura nos permite desarrollar capacidades de razonamiento y también de comprensión emocional, que es prácticamente lo mismo que dije en la primera, en el primer línea. Pero ojo, ¿por qué? Porque así como le pasó a don Alfonso Quijano, la literatura podría convertirse en una especie de escape que puede generar trastornos de tipo afectivo y social. Y eso es muy cierto. Chicos, yo he visto muchas cosas en la vida, con 54 años encima he visto muchas cosas. Tengo amigos literatos y he visto amigos literatos que de pronto han tomado la ruta que tomó Don Quijote, ¿sí? De pronto no han tenido a un Sancho Panza que los conecte con la realidad. Y eso es fantástico cuando escriben la poesía y cuando escriben sus obras, pero terrible cuando tienen que enfrentarse al mundo social y al mundo afectivo. Entonces, es algo que tenemos que explicarle a los estudiantes también, ¿no? Es decir, todo tenemos que tomarlo de una manera adecuada y sin exagerar. Muy bien, entonces, la literatura en la clase de L. Antes de hablar sobre la literatura de la clase de L, quiero hacer la salvedad de qué significa L, porque muchos profesores preguntan qué es L aquí en los Estados Unidos. L es el acrónimo de español como lengua extranjera y es lo que se usa en Europa, obviamente desde España.
Y cada vez que vean L es porque están profesores de español ahí o están hablando acerca del español como segunda lengua. Entonces, por eso la literatura en la clase de L. A través de la literatura conocemos el sentir, los temores y las necesidades íntimas del ser humano. El habla, ojo, en la clase de lengua, a veces nosotros pensamos que haciéndolos hablar, ellos van a llegar a hablar, ¿sí? Y entonces les pedimos a los estudiantes que escriban pequeñas conversaciones. Le pedimos a los estudiantes que memoricen algunas líneas de una presentación. Pero como los estamos escuchando hablar, entonces sentimos que ellos pues están usando la lengua. Pero esto no lo dije yo, esto lo dijo el doctor Krashen. El habla no es la razón por la cual aprendemos una lengua. El habla es el resultado. Así que por eso es tan importante la lectura. Después de leer mucho, empezamos a soltar, ¿sí? Después de escuchar mucho, empezamos a soltar, ¿sí? Entonces, no nos sugestionemos con el hecho de que tenemos que estar escuchando constantemente al estudiante, porque si no, no vamos a sentir que estemos haciendo nuestro trabajo. Tengamos en la mente que el habla es el resultado y la literatura nos ayuda a llegar allí de alguna forma, porque por lo menos le estaremos dando razones por las cuales hablar. Una clase de español basada en la premisa estructuralista de que la lengua se aprende a partir de la expresión y comprensión oral, ignora el valor de la literatura. Y por muchísimos años, nosotros, el mundo de la enseñanza del español como segunda lengua, trabajó esa premisa estructuralista, ¿sí? En donde solamente era la expresión y la comprensión oral, lo más importante, sin valorar el texto escrito, sin valorar no solamente el texto escrito, sino la literatura. Entonces, ojo, ¿no? Tenemos que balancear las cosas también. Una clase de español basada en gramática y traducción, que fue otra corriente, ¿sí? Por lo general solo usa la literatura para comentar, traducir o analizar aspectos gramaticales. Entonces, en lugar de tratar de entender el mensaje de la pieza literaria y de ver todas esas conexiones de las que hablamos al comienzo del webinario, en esta metodología basada en la gramática, simplemente se ve a ese pedazo de texto como una excusa para analizar los aspectos gramaticales. ¡Wow! Subrayemos los verbos. Mira, está usando los verbos constantemente en el pasado. ¡Wow! Mira, veamos el uso de los adjetivos. En otras palabras, están destrozando la belleza y las posibilidades que nos puede traer un texto literario. Muy bien. Ahora, pero la literatura en la clase de L se reivindica con las metodologías comunicativas, ¿sí? Y dentro de estas metodologías comunicativas, bueno, ya sabemos, Claudia, que el CI no es una metodología, pero esto está dentro de esa sombrilla, ¿no? Que siempre ve uno por ahí en Google y todo eso. Entonces, ¿por qué? Se reivindica porque, número uno, el aprendizaje está centrado en el alumno. Vamos a escuchar cómo reacciona el alumno frente a un texto literario, ¿sí? Entonces, en lugar de yo decir, vamos a analizar esto porque la gramática, bla, 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 y esto y lo otro, y esto es lo que dice el autor, y esto es lo que quiero que se aprenda, estamos interactuando con el estudiante, ¿sí? ¿Qué estás pensando? ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza? ¿Qué otras cosas pueden ser azules como el mar? ¿Por qué el mar es azul? ¿Sí? Y entonces estás entablando una comunicación, una conexión con tu estudiante, que es lo que hacemos actualmente en las buenas clases de enseñanza de segunda lengua. La literatura se reivindica con las metodologías comunicativas porque apoya y motiva la cooperatividad. Los estudiantes sienten que pueden trabajar juntos, los estudiantes sienten que están trabajando de la mano con el profesor, no aisladamente, no en sus pequeñas cápsulas de plástico que serán muy comunes en un mes. Ay, Dios mío. Muy bien.
Comunicación real. La literatura habla sobre la vida, sobre lo real y da la posibilidad de que el estudiante también se refleje en lo que está leyendo o lo que quiere escribir. Y el lenguaje es funcional y significativo. Entonces, imagínate esas 4 cosas. Increíble. En el contexto de la enseñanza del español. Esto es maravilloso, ¿sí? Ahora, no digo que tengamos que traer Don Quijote de la Mancha para que sucedan todas estas cosas en nivel 1. Tenemos que hacerlo escalonadamente, ¿sí? Y voy a mostrar algunas cosas que nos permitirían hacer esto. Muy bien. Pero muchos profesores o docentes aún muestran cierto recelo al introducir el texto literario como material didáctico. Sí, como que la gente joder, pero trabajar Borges en la clase, Carlos Fuentes, García Márquez, Augusto Monterroso, no, eso es para los nativos, ¿sí? En mi clase yo me quedo con la gasolina y me quedo con el cuentico de la niña y el perrito, porque pues los chicos lo van a entender, ¿sí? Esa es una actitud. Sigue existiendo la falsa creencia de que la literatura es inútil o inadecuada por su complejidad lingüística, ¿sí? Pero ojo, el doctor Krashen nos dice que nosotros damos CI+1, ¿sí? En algún momento nosotros tenemos que traer a la clase ese +1, cosas que de alguna manera challenge, Claudia, reten. Desafíen. Gracias. De alguna manera desafíen al estudiante. Aunque no lo creas, esas cosas les hacen sentirse inteligentes y útiles. Entonces, vale la pena, ¿sí? Vale la pena. No nos quedemos en que es demasiado difícil para ellos y por eso no voy a traer textos literarios auténticos. Había una discusión en Facebook esta semana. Yo no sé, a alguna profesora, alguien le dijo que los nativos, así como yo, así chipcha, colombiano, ¿sí? No éramos buenos para escribir historias comprensibles, que nosotros no teníamos esa capacidad, que esa solamente era una capacidad reservada a los no nativos, porque veían el idioma de otra forma. Chicos y chicas, esa es la mentira más grande que he escuchado en el mundo, porque la competencia, que es proficiency, en algún momento la competencia de la lengua nativa y la competencia de la segunda lengua tienen unos aspectos muy comunes. Entonces nosotros sí podemos echar mano de los materiales auténticos en la clase de segunda lengua. Sí podemos hacerlo. El texto literario estimula a los estudiantes porque pueden verse reflejados en ella. La literatura es interesante. Vas a tocar temas que por lo general no, de pronto ni siquiera han sido tocados en otras clases y eso va a generar discusión, eso va a generar debates. En otras palabras, va a generar excusas para seguir usando la segunda lengua en la clase. Al menos para que ellos te escuchen, bueno, que entiendan el 60-70%, pero eso fue comprensible y eso va a ayudarlos. La literatura es un soporte para la práctica de las destrezas de la lengua, es decir, cuando tú trabajas literatura, ¿cuáles son las destrezas de la lengua? El habla, la escritura, la escucha y la lectura. Entonces, literatura, lectura, ¿sí o no? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Literatura, escritura, ¿sí o no? Por supuesto. Literatura, escucha. Tú tienes declamaciones de poemas, tú tienes audiobooks, tú tienes a los autores, entrevistas con autores. Y la literatura, el habla. Entonces, es un elemento tan importante que yo me atrevería a decir que la clase de español como segunda lengua debería ser la clase de literatura como segunda lengua. Muy bien. Es una fuente de placer. Puede hacer que no lo entiendan inmediatamente. Es más, yo de adolescente leí El otoño del patriarca.
un libro de Gabriel García Márquez, no entendí ni mu. Claro, no tenía la experiencia de vida que tengo ahora y hoy día lo retomo y puedo entender algunas partes, porque es que la mente de García Márquez era portentosa, ¿sí? Pero puedo entender algunas partes. Démosle la posibilidad a nuestros estudiantes que cuando lleguen a la universidad empiecen a entender un poquito como Agua para Chocolate o La ciudad de las bestias, ¿sí? Muy bien. La literatura permite esa relectura de lo que estoy hablando, es decir, no se queda en la primera lectura, volvemos a ella y la interpretamos de diferentes formas. Hablamos de cómo cada persona de la clase interpreta algo. Y qué mejor que tener esa posibilidad de expresarlo en la segunda lengua. Estas ideas, aunque las he expresado de mi manera, yo las vi en esta revista que se llama Temas para la Educación. Entonces es importante que le dé el crédito. Muy bien. ¿Qué leer en la clase de L? Bueno, primero que todo, ¿qué le gusta a tus estudiantes? Bueno, pero cuando yo digo qué le gusta a tus estudiantes, no me estoy refiriendo acerca de cuáles son sus gustos más superficiales. Entonces, sino cómo es la vida de ellos, ¿sí? ¿Qué los afecta? Las relaciones sociales, ¿sí? Las redes sociales, la vida de familia, la escuela, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar temas literarios, textos literarios que estén trabajando esos temas, ¿sí? Primero, como gancho. Después le vas metiendo otras cositas en donde empiece a manifestarse esa parte cultural de la cultura objetivo. Pero, sin embargo, mira, es que si yo traigo aquí un texto, Claudia, ¿tú te acuerdas de Fernando Soto Aparicio? Sí. Un escritor colombiano que escribía cuentos y escribía cuentos acerca de la vida, ¿sí? Y, por ejemplo, escribía cuentos acerca de los niños que viven en la calle y estos son temas que le interesan a nuestros estudiantes. Además de conocer una historia de Pepito, por ejemplo, están conociendo una situación social en un país específico como es Colombia, ¿sí? Esto es el valor agregado de traer esos textos auténticos a la clase. También tenemos que tener en cuenta el nivel de competencia en el idioma de los estudiantes, porque, como dije anteriormente, no podemos traer Don Quijote de la Mancha a un nivel 1, ¿sí? De pronto podríamos traer una versión abreviada del Quijote con muchas ilustraciones, como esa bella edición de Don Quijote que hizo Karen Rowan. Es espectacular para un nivel 3, un nivel 4, ¿verdad? Y después enfrentar a los chicos ya en una clase de literatura al libro en sí. Pero miren que hay muchas adaptaciones de muchos textos literarios y ahí está el scaffolding que podemos hacer, ¿sí? Es decir, podemos trabajar una obra cumbre de la literatura universal, pero en los niveles bajos vamos a trabajar unas versiones específicas para esos niveles de competencia, que por lo general tienen que ver con los textos que de pronto los niños a nivel de primaria en los países hispanos están viendo y están aprendiendo de ellos. Muy bien, pero existen. ¿Por qué leer en la clase de L? Porque también podemos darnos cuenta de las diferentes tendencias literarias y cómo esas tendencias literarias son expresión de un contexto social y un contexto histórico único. Y la variedad de géneros, hablamos de la lírica, hablamos de la narrativa, hablamos de la parte del teatro, de la dramática. Es importante que traigas textos que te gusten, es decir, te va a tocar hacer la tarea. Mira, a mí me encanta la idea del free voluntary reading, pero no me encanta la idea de llenar una clase con una cantidad de libros que el profesor nunca ha leído, ¿sí? Y lo primero que tiene que hacer el profesor es leer esos libros para saber exactamente qué hay ahí y si hay algo y cómo puede
relacionarse con esos libros y con esa historia y con el autor. Es decir, en otras palabras, lo que hace mi querida amiga Eisy Quintero. Eisy Quintero es una maestra para esto. Eisy Quintero es una lectora que devora todo. Pero ella conoce cada libro que tiene en su clase y que hace ella se sienta y hace esas interviews con los estudiantes y hablan sobre el libro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y también entonces podemos tener nuestros favoritos. Entonces, mis favoritos son Eisy Quintero, porque habla de la realidad de los estudiantes y está hablando también sobre Colombia, ¿sí? Adriana Ramírez, porque escribe súper bien y porque está hablando de Medellín y está contando historias. Claudia Elliott tiene un reader muy bonito también. Entonces, sí, que te gusten, eso es súper importante también. Muy bien. También adaptando esto de lo que venía en la revista Temas para la Educación, Claudia, que eso quede claro, estoy dando el crédito, ¿ok? Sí. Gracias. Muy bien. ¿Qué leer en clase? Bueno, que los relatos cortos, sí, es importante que como estamos hablando de relatos que tienen valor literario, no de cualquier tipo de relatos, sino de relatos que tienen valor literario, que ese relato sea breve, ¿sí? Que ese relato sea compacto, es decir, aparte de breve en extensión, que diga muchísimo con ese pequeño texto, ¿sí? Y que el estudiante también sea capaz, a través de la competencia que tiene con el idioma, de sentir que entendió algo, ¿sí? Esa sensación de éxito, esa sensación de logro. Entonces, estos tres aspectos son fundamentales para escoger esos textos. Yo he guardado por ahí una lista de textos cortos y de poesías y de cosas que con muchísimo gusto, si la gente quiere, Claudia, me dejas saber y lo puedo compartir más adelante, pero aquí tengo algunos ejemplos. Claudia, ¿hay alguna pregunta relacionada con lo que hemos hablado hasta este momento? Sí, hay varias preguntas. Yo pienso que, bueno, Dee estaba preguntando básicamente lo que estabas diciendo, es, ¿puedes recomendar algunos recursos para los maestros? Y pienso que ya has mencionado varios, como Adriana Ramírez, que es absolutamente increíble, Eisy Quintero, que es absolutamente fantástica, también la versión adaptada de Karen sobre Don Quijote. Entonces ella estaba poniendo eso, quizás de pronto puedes después compartir la lista para ti. Entonces Dee estaba preguntando eso y Dee también estaba preguntando para los niveles bajos, ¿cómo lograr esa comprensión? Precisamente que es otro de los temas, no sé si quieres adicionar algo, es como en los niveles bajos, porque no necesitamos esperar, ¿cierto? No necesitamos esperar hasta que el muchacho esté en clase de AP, no tenemos que esperar hasta que el muchacho esté en AP literatura, no tenemos que esperar de darles el buen postre delicioso hasta después, claro. Porque quizás lo podemos hacer antes. Entonces, no sé si quieres adicionar algo más sobre cómo hacer comprensible la literatura, cómo darle acceso a la literatura desde los niveles bajos. Bueno, cuando hablamos de niveles bajos, no necesariamente estamos hablando de niños o de escuela elemental, ¿verdad? Exactamente. Porque puede haber un estudiante que sea un junior o un senior y está en español 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ese estudiante está en una época de su vida específica, ¿sí? Entonces, número uno, lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta el contexto psicológico y mental que vive el estudiante. O sea, ¿qué tipo de estudiantes tengo? Si son niños de elemental, entonces voy a trabajar con muchas imágenes. Si son niños de elemental, voy a tratar de aunar canciones con el mensaje del poema que estamos trabajando. Sí, darle por diferentes partes. Si estamos trabajando con adolescentes, entonces vamos a hacerlo más a manera de debate, de una discusión abierta que puede ser en inglés a veces, porque lo que nosotros queremos, en inglés para el caso de los Estados Unidos, lo que nosotros queremos es que ellos ¿qué? Las palabras se me fueron. Se conecten, se enamoren. Se conecten con la pieza literaria.
Y ahí está la belleza del input comprensible. Ese es nuestro trabajo como profesores de input comprensible. Y no sucede solamente con la literatura, sucede con un texto científico, sucede con un texto periodístico. ¿Cómo vamos a hacer para que los estudiantes lo entiendan? Ahora, es una pregunta muy general y por eso estoy dando una respuesta muy general. Si tuviera un poema y estuviéramos analizándolo, de pronto te podría dar unas ideas más concretas. ¿Me entiendes, Claudia? Por supuesto, Diego. Y quería simplemente hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, de que quizás a veces podríamos usar el inglés o su primera lengua para tratar la literatura. Y yo pienso que eso es una gran, porque a veces está el debate, ¿no? El debate de, no, para ningún momento podemos usar el inglés porque eso te hace un profesor terrible. Y yo pienso que finalmente cada uno tiene que decidir. Pero yo pienso también, por el otro lado, que cuando estamos hablando de la literatura y cuando estamos dándole y compartiendo semejante regalo con nuestros estudiantes, si tenemos que hacer una discusión en inglés, ese es el momento de hacer la discusión en inglés. Entonces, el hecho de, yo pienso que nuestros estudiantes llegan a nuestras clases con una cantidad de riquezas, de experiencias, de intereses y también unas capacidades lingüísticas, incluso en el nivel 1. Entonces, su capacidad lingüística de pronto está en su lengua, en su primera lengua. Entonces, hay que aprovechar esas capacidades lingüísticas de alguna forma y no como evitarlas, como completamente ignorarlas, porque de alguna forma si el muchacho tiene que decir algo en inglés para enriquecer una conversación sobre un verso o sobre una línea o sobre un símil, sobre 5 palabras, yo pienso que me alegra mucho que hayas mencionado eso porque existe algún temor en algunos profesores de lengua de nunca podemos usar el inglés. Entonces, eso me parece que es una gran... Además, gracias, Claudia. Y además de la conexión personal que estableces con el estudiante, gracias a eso, ¿sí? Que es supremamente importante. Muy bien, entonces, seguimos aquí. Julio Cortázar, este es un cuento corto, dice, y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, es decir, se ponen talcos, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Wow. Mira, mi Claudia dice wow porque ella entendió el mensaje de este pequeño cuento, ¿sí? Como profesores lo miraremos, uy, los reflexivos, los reflexivos, está bien, ¿sí? Pero entonces, ¿qué nos quiere, hola mi amor, mi nena, qué nos quiere decir el cuento, ¿no? Nos quiere decir, ¿qué nos quiere decir el cuento, Claudia? Bueno, yo te digo lo que estamos haciendo, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Porque esa es la riqueza de la literatura, ¿cierto? Ajá. Que la riqueza de la literatura no es solamente la interpretación que tiene el escritor, pero la interpretación que tiene cada lector. Entonces, Exacto. yo como lectora tengo mi propia realidad de este pedazo y esa es la riqueza, es fascinante. Sí. Cuando yo leo esto, voy a decir, van volviendo a ser lo que no son, porque cuando tú haces estas cosas que te dicta la sociedad, de alguna forma tú te estás poniendo una ropa que de pronto no es la que tú quisieras, pero es la que la sociedad te dicta, o tú estás llevando una rutina que es la preestablecida, porque tú te tienes que levantar, tú te tienes que bañar, tú te tienes que entalcar, tú te tienes que perfumar y tú te tienes que vestir. Eso es lo que te dice la sociedad, para convertirte en una persona que de pronto no soy yo, porque si yo no tuviera esos parámetros de la sociedad, yo no lo haría. Esa es mi interpretación. ¿Cuál es tu interpretación, Diego? Bueno, sí, también, pero ¿cuál es, cómo voy a ayudar al estudiante que entienda esto de manera comprensible? Es la pregunta. ¿Cómo voy a hacer esto comprensible? Chicos, leamos este poema. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Oye, ¿cuál es tu rutina por la mañana? ¿Te levantas y te cepillas los dientes y te duchas? ¿O te duchas y te cepillas los dientes después? ¿O te cepillas los dientes mientras te duchas? ¿O no te cepillas los dientes?
ni te duchas, porque prefieres ducharte en la noche, ¿verdad? O sea, dale, dale, dale. No es la pregunta uno y que me contesten sí o no, o sí me cepillo primero, no. Que hacerle ese entorno, ese contexto en la mente a través de esa repetición de estas acciones. Muy bien. ¿Y por qué haces eso antes de la escuela? Ah, porque yo no puedo venir a la escuela sin bañarme, quiero oler bien. Ah, muy bien. ¿Y con el coronavirus has hecho lo mismo? O sea, ¿tú te bañas y te cepillas los dientes antes de la clase por Zoom? No, yo tampoco, yo tampoco. Sí, yo tampoco. ¿Por qué? Porque en una situación como la del coronavirus empezamos a entender realmente quiénes somos. Pero cuando día tras día nos estamos preparando físicamente para ir a la escuela o al trabajo, estamos poniéndonos una máscara. ¿Cuáles son las máscaras que nosotros usamos? ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezas a profundizar un poquito y ahí es donde empiezas a escuchar la versión y el entendimiento que tiene el estudiante de esa pieza. ¿Ves, Claudia? Oh, no, increíble, increíble. Yo pienso que las dos partes, se entalca y se perfuma, te darían para 2 lecciones enteras. O sea, ¿por qué te Claro, perfumas? ¿Quiénes se perfuman? Los chicos se sí, perfuman, las chicas se perfuman. ¿Quién nos dice que nos tenemos que perfumar? O sí, sea, ¿quién se perfuma? ¿Tú te sí. perfumas, Diego? No, pues yo me perfumaba cuando vivía en Colombia porque en Colombia los hombres somos muy vanidosos. En Colombia nos peinamos, en Colombia nos arreglamos bien, nos echamos perfume. Hasta hay hombres que se hacen las La uñas suya. en Colombia. Mi hermano se hace las uñas, pero I came to the United States and I really... No, ya he cambiado muchas cosas. Ah, pero bueno, miremos este de Augusto Monterroso. Mira, el valor, lo auténtico, ¿no? El pasado, la pasada relato era Julio Cortázar, ojo. No, me encanta esto. Este, Augusto Monterroso, se llama Dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Sí? A ver, no me digan que un estudiante de nivel 2 no va a entender esto. ¿Sí? Sí. O sea, a nivel de lexical. ¿Sí? Ahora, metámonos dentro de la historia. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. O sea, podemos asumir que tuvo pesadillas con dinosaurios y a pesar de que despertó, todavía como que seguía pensando en eso. O tuvo pesadillas con dinosaurios y cuando despertó se dio cuenta que su realidad es una pesadilla. ¿Sí? ¿Qué es el dinosaurio? ¿Qué es el dinosaurio para ti? No, increíble. Sí, que es un dinosaurio para ti. Y mira, y ahí pueden hacer un proyecto hermosísimo. Sí, Hermosísimo. un cartel. ¿Cuáles son mis dinosaurios? Sí. Entonces, miren esa conexión tan personal que existe ahí. Muy bien. Ah, este está un poquito largo, lo siento. El grillo maestro. También es de Augusto Monterroso. Allá en tiempos muy remotos, un día los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró satisfecho de que en la escuela todo siguiera. ¿Qué, Claudia? Tengo ahí una cosa que no me deja ver. No alcanzó a ver ahí. Ay, todo siguiera normal, digamos que esa es la idea. Entonces, es un cuentico acerca de cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestra situación personal.
cómo valoramos más lo que tenemos cerca y nuestras capacidades que las de los demás y las capacidades de los demás. Y me parece que el lenguaje no está muy complicado, que un nivel 3 podría fácilmente trabajar con este poema. ¿Qué piensas, Claudia? Yo también estoy completamente de acuerdo, porque además date cuenta que o sea, que la parte lingüística no está, o sea, hay algunas palabras como frotamiento, costado, pero date tú cuenta cuando tú no lo estabas leyendo. Tú estabas haciendo frotamiento y con tus manos estabas haciendo el frotamiento, lo cual lo hacías concreto y lo hacías visual, dando la comprensión que los estudiantes necesitan. Y cuando estabas hablando del costado, tú te estabas tocando tu espalda. Entonces, exactamente, entonces, así, exacto, los lados. Entonces, de acuerdo, o sea, lo estás haciendo muchísimo más, pero si tú miras director de la escuela, el aula, el arte de cantar, cantaban, o sea, todas esas palabras son palabras que definitivamente asumen a otro nivel y me parece tan interesante porque muchos de nuestros estudiantes que están aprendiendo esa segunda lengua, como tú lo dijiste al principio, no están necesariamente en elementary school, son 14 o 15 años. Entonces, a esa edad, ellos quieren este desafío, como tú lo dijiste. Claro. Y además que también esto se puede traer a AP para analizarlo más profundamente. Y los chicos van a sentir éxito de coger la parte del lenguaje rapidísimo. Muy bien, poesía. Entonces, esa era la narrativa. La poesía nos permite la posibilidad de que los estudiantes reciten y entonces cuando les enseñamos a recitar, les estamos enseñando de cómo expresar oralmente lo que está en el texto escrito. Queremos poesías que sean breves, que concentren bastante significado y que si queremos nos permitan un análisis gramatical rápido. A veces en la poesía se hace ese análisis gramatical a través de los tiempos, porque si el poeta está escribiendo en el pasado, eso implica algo en el poema, ¿sí? Está diciendo algo. Muy bien, entonces, Claudia, voy a compartir uno de mis poemitas, ¿está bien? Por supuesto, estos me encantan, Diego. Estos poemitas, como Claudia dijo, son poemas que en la mente, cuando los escribí, los quería hacer comprensibles, pero al mismo tiempo son poemas que concentran mucho significado. Y pueden trabajarse realmente en niveles de competencia clásica desde novice, mid a intermediate high. De acuerdo. Entonces, dice, ayer en la clase de arte hablamos sobre los colores. Según la señora Arteaga, cada color tiene un significado. Se dice que el blanco representa la pureza, el amarillo la felicidad, el rojo la pasión, el azul la tranquilidad y el verde la esperanza. Pero hay un color que reúne todo lo anterior, el color oscuro y bello de tu piel. Entonces, este poema realmente trabaja los colores y queremos verlo desde ese punto de vista, ¿sí? Trabaja algunos sustantivos que son importantes que nuestros estudiantes conozcan, pero al mismo tiempo da un mensaje de aceptación. ¿Okay? Increíble. Muy bien. Entonces, bueno, y tengo que decir que esto lo escribí muchísimo antes que pasara todo lo que está pasando hoy día, así que no estoy aprovechando un momento para escribir sobre raza. Tú hiciste este libro el año pasado y yo me acuerdo que yo lo vi y yo lo compré para mi clase y lo leí y me quedé tan fascinada cómo puedes usar tantos elementos de la literatura de reflexión con un lenguaje tan simple y voy nuevamente a tu comentario sobre la economía del lenguaje y es exactamente lo que tú hiciste, que fue un trabajo absolutamente maravilloso, Diego. Gracias, Claudia. Y realmente que no es habilidad mía, la aprendí del mejor profesor que he tenido en la vida, que fue Jairo Aníbal Niño, poeta colombiano. ¿Cómo trabajamos los poemas? Asociamos el uso de la poesía en el aula de español como lengua extranjera con los intereses del alumnado. Vuelvo y lo repito, los alumnos no tienen como objetivo convertirse en estudiantes teóricos de la lengua. Es decir, cada vez que estamos analizando la poesía, los textos, lo que sea, desde el nivel gramatical, es como si estuviéramos pensando que eso es lo que ellos van a hacer con la lengua cuando sean grandes. O sea, acercarse a una persona cualquiera y en vez de decirle, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes decir dónde está el hotel? Le muestres el folleto y digas, hotel,
sustantivo, rápido, adjetivo. No, ellos no tienen el objetivo de convertirse en teóricos de la lengua. Saquémonos eso de la cabeza. Ellos no tienen el objetivo de ser una copia de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo trabajar los poemas? Entonces, a lo que los estudiantes realmente aspiran es a ser usuarios de una nueva lengua, a utilizarla, a comprender mensajes orales y escritos, a producirlos, a comunicarse con una nueva lengua. A todo ello nos puede ayudar la literatura y la poesía. Y por eso es que es tan importante traer literatura y poesía a nuestras clases. Permite que el estudiante de lengua extranjera no vea el poema como algo muy lejano a su mundo y a sus conocimientos. Estoy hablando aquí de la poesía de la experiencia. Yo hablé sobre esto en un webinario de poesía, pero hay una poesía que se llama que la pueden googlear, y esta poesía es perfecta para la clase de español como segunda lengua, porque permite que el estudiante no vea el poema como algo lejano a su mundo y a sus conocimientos, porque puede participar de manera activa, porque usa el lenguaje coloquial y el estilo y el tono es reflexivo, cuenta experiencias. Es poesía muy cercana para nuestros estudiantes a nivel de la experiencia que ellos sienten cuando ven este tipo de poesía, como lo que uno sentía ya de joven adulto cuando leía a Franz Kafka o a Albert Camus, que era el existencialismo, y uno decía, juepuchica, ¿cómo se puede traducir juepuchica? No, o gosh, no sé. Sí, juepuchica. Yo me siento así, yo me siento como un escarabajo a veces cuando tengo que despertarme e ir a trabajar, ¿sí? Pero entonces, bueno, no es el existencialismo, pero es la experiencia en la poesía. Muy bien. Otro poemita que es un lenguaje de la experiencia, poesía de la experiencia, que se llama, también es un poema mío, Mis clases y tú. En clases eres un número infinito. En clase de ciencias eres una teoría que explica mi vida. En clase de música eres la armonía de mi día. En clase de arte eres el color que alegra mi tristeza. En clase de geografía eres el mapa sin fronteras. Y en mi clase de español eres mi nuevo mundo. Oh, me encanta. Entonces, bueno, para las clases, aprender en las clases, súper bien. Sí, pero entonces cuando yo estaba escribiendo esto, trataba de ver qué es lo que está en la mente del estudiante en la clase de matemáticas, en la clase de ciencias, y sobre todo cuando ese estudiante está enamorado de alguien ahí. Entonces, esto es lo que están viendo ellos. Ellos no aprenden lo que nosotros pensamos que están aprendiendo. Es la teoría de la experiencia, la poesía de la experiencia. Claudia, discúlpame la propaganda, pero estos poemas los pueden encontrar en Corazón sin borrador. Y debido a la pandemia, pues yo tomé una decisión. Yo tenía el librito físico en Amazon por $8, y ahora con lo que viene de Remote Instruction, yo decidí ofrecer el libro por los mismos $8 en Teachers Pay Teachers, pero con la diferencia que el profesor puede sentirse libre de hacer copias para sus estudiantes. Diego, wow, muchas gracias. Con mucho gusto. Es decir, por $8 van a tener exactamente el mismo libro. Ahí está con la introducción y todo, pero en versión del estudiante, una versión PDF que ustedes pueden compartir con todos sus estudiantes sin ningún problema. Y estoy emocionadísimo también de compartir esta actividad que hizo nuestra colega Viviana Orozco. Ella tomó todos los poemas, los leyó a cabalidad e hizo 2 actividades con cada poema. Es increíble lo que hizo. Mire, hizo diferentes tipos de actividades, criptogramas, matching, hizo crucigramas, pero lo bonito de este trabajo de 52 páginas es que ella se metió realmente dentro del significado de cada poema, y mientras el estudiante hace esto, está aprendiendo también lo que yo quería decir cuando escribí el poema. Entonces, los invito a que vean esos 2 recursos.
Así que, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí. Claudia, muchísimas gracias también. Mira, 1 hora, ¿sí? Y quiero invitarlos a que visiten mi blog. Últimamente está un poquito perezoso, pero bueno, ahí hay cosas. Que me sigan por Twitter, Instagram. Tengo 2 grupitos en Facebook. El primero que se llama Teaching AP Spanish Language with CI y otro que se llama Spanish Profes USA. Esos son 2 grupos, pero ante todo el grupito de Claudia y Claudia, Berta y muchos otros colegas trabajamos conjuntamente para nuestra comunidad. No se trata de competir, no se trata de decir que yo soy mejor que el otro. Creo que tenemos un grupo muy bonito y eso me hace sentir muy orgulloso, Claudia. A mí también, Diego. Muchísimas gracias. Diego es un gran colega, es una persona que yo admiro mucho y también es mi compatriota. Y eso me siento tan orgullosa de eso porque muchísimas gracias, Diego. O sea, hiciste tantos comentarios donde para mí, con tus comentarios de hoy, realmente estás haciendo la literatura más asequible a todos nuestros estudiantes, porque a veces nuestra literatura tiende a sentirse como elitista, tiende a sentirse en unos niveles mucho más avanzados y a veces nosotros vemos a nuestros estudiantes y decimos, ese muchacho no va a poder. Pero gracias por todos tus comentarios, fueron absolutamente increíbles. Todos nuestros profesores que nos están viendo están tan agradecidos por poner tu libro en Teachers Pay Teachers. Yo ya tenía como 15 copias, pero voy a lograr Teachers Pay Teachers y voy a conseguir lo de Verónica. Muchísimas gracias a ti, profes. Si ustedes no han visto este libro de Diego, yo se lo recomiendo del corazón y no porque Diego esté aquí, porque ya lo he recomendado en el pasado. Es abrirle el mundo a nuestros estudiantes y hacer asequible la literatura desde los niveles 1. Recordemos que no tenemos que esperar a que ellos estén en AP para que se enamoren. Gracias, todo el mundo está súper feliz, súper emocionado de esto. Diego, yo quiero honrar tu tiempo. Muchas gracias por el tiempo que nos has regalado, por tus comentarios. Les agradezco a todos los que vinieron hoy por venir y que tengan un feliz domingo y que tengan una feliz semana. Y nuevamente, gracias a todo el mundo. Gracias, Claudia. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao.